¿Cómo adaptamos metodologías alternativas a las tesis doctorales? Talleres de experimentación en la FAU. La etnografía y los cruces entre el arte y la investigación académica están de moda. Usamos mapas corporales para explorar vivencias del trabajo doméstico, collages colectivos para escudriñar en experiencias de violencia o cocinar platos típicos de ciertos lugares para desilvanar las historias de sus habitantes. Pero ¿cómo se transforma todo esto en conocimiento más allá de lo performático? Un grupo de investigadoras feministas nos reunimos durante una semana para pensar en esto junto a estudiantes de doctorado. En este podcast les contamos qué pasó. Bueno, ya estamos en nuestro 7º episodio de estas conversaciones que estamos teniendo respecto a las metodologías que hemos estado implementando a lo largo de este taller de prácticas corporales desde la interseccionalidad. Hicimos muchas cosas esta semana y hoy día el último taller lo trabajamos de una manera distinta o mejor o distinta, más sabrosa, eso es, más sabrosa, junto a Manuel Corbalán. Manuel es arquitecto y es estudiante del doctorado en Territorio, Espacio y Sociedad, y él se ofreció hace varias semanas, varios meses, dentro de las sesiones que teníamos de los cursos de interseccionalidad. Él empezó a conversar de que la comida podría ser, o cocinar comida podría ser una buena forma de poder integrar pasado, presente y futuro, de integrar nuestra interseccionalidad a partir de recetas o de cuerpos o de comer. Esa fue tu idea, ¿no? Entonces cuéntanos, Manuel, ¿cómo fue? ¿Cómo preparaste lo del día de hoy? ¿Cuál fue la intención y cómo funcionó? ¿Qué pasó? Bueno, como decías tú, Paola, son semanas o meses de trabajo en el aula o más que nada en el estricto rigor como un trabajo académico. Y dentro de esas discusiones, claro, comentábamos sobre metodologías y surgía la posibilidad de ver la comida como un factor que gatillara ciertas conversaciones y que la comida era un buen hilo conductor de esas conversaciones. Entonces, en ese sentido, la propuesta estaba enmarcada en eso, pero por otro lado, la semana también estuvo súper intensa de contenido y de historias y de conversaciones que fueron desplegándose a través de los sentimientos, de nuestro volver a reconocernos, porque muchos nos habíamos conocido de manera virtual. Entonces, recuerdo mucho cuando llegó Melissa, cuando llegó Carolina, que venían desde Brasil. Entonces, eso también, la semana estaba súper intensa y el taller de comida era como lo último, ¿ya? Entonces, también la intención no era forzar una conversación en torno a temas que ya habíamos trabajado intensamente durante la semana, sino que hacer un trabajo que gatillara conversaciones, ¿ya? Y eso resultó también interesante por cuanto se proponía cocinar, ¿ya? El taller estaba diseñado de la manera que cada uno y cada una pudiera compartir alguna receta que trajera incorporada, que estuviera relacionado con historias familiares o con el pasado, etcétera. Pero y eso compartirlo con los otros y con las otras asistentes al taller. Pero en el resultado, como conversación, afloraron también los contenidos que ya habíamos venido trabajando durante la semana. Entonces, a pesar de que el objetivo estaba diseñado de una manera más relajada, ¿cierto? Los contenidos estaban tan impregnados en la semana intensa de trabajo que resultó súper interesante de compartir entre todas. Hay un trabajo de unas académicas en Colombia de la Universidad de Antioquia que tratan sobre cómo a través de la comida se indaga sobre la manera en que muchos grupos enteros han sido expulsados de sus territorios, por ejemplo, y cómo han tenido que cambiar recetas o cómo han tenido que adaptarse a ese cambio. ¿Cómo ves tú que las personas que participaron en el taller, porque además cocinamos, ¿no? También hubo esa parte de cocina, ¿cómo ves tú que la comida, sobre todo, no solamente contar la receta, sino picar la cebolla o revolver la olla o servir un plato o compartir, ¿no? ¿Cómo ves que esa cosa tan corporal y tan como... Hemos hablado mucho de hacer con las manos, ¿no? De pensar con las manos. ¿Cómo ves que eso nos ayuda un poco a entender nuestro cuerpo, nuestro territorio, transformaciones territoriales, formas en que no somos fijos en nuestros seres, ¿no?
bueno, yo también, mi familia es de Iquique, por ejemplo, y lo que tú mostraste hoy día era todo del norte de Chile, pero cómo eso también se traspasa, ¿no? Claro, bueno, el taller estaba en esa primera parte, como decíamos, del compartir recetas, pero en la segunda estaba cocinar. Y la propuesta, por asuntos de comodidad y de trabajo, ¿cierto?, de manipulación de alimentos, estaba todo semi preparado y llegamos a montar, pero el montaje igual implicaba ciertas actividades corporales que son como picar de manera muy sencilla, ¿cierto?, poder incorporar en un plato, ver qué va primero y qué va otro, ¿ya? La receta estaba diseñada de tal manera que pudieran haber unos lapsus ahí de discusión entre todos ellos, ¿será esto primero o no? ¿Ya? De manera de intencionar también la discusión y el ir haciendo, ir probando. Yo vi No que era- le echaban sal así. pero resultó Sí, exquisito. rico. Entonces, y esas recetas precisamente no eran la receta original, ¿ya? Acá en Santiago no podía encontrar ciertos ingredientes que forman parte de eso, de los platos que preparamos, pero sí pudimos encontrar algunos alternativos o ir complementándolos. No todos comían carne, entonces toda una versión fue totalmente vegetariana. Entonces, de esa manera, las comidas también se adaptan, ¿ya? Y en esa adaptación, ¿cierto?, es porque es como van sobreviviendo, ¿ya? Y no solamente las comidas, sino que las conversaciones también. Y parece interesante que el taller, como terminó siendo la última jornada, y que después volvamos a ver esas recetas que compartimos y las que probamos y las que conversamos, podamos recordar todo el trabajo de la semana también. ¿Y cómo sientes que respondieron entonces los participantes? ¿Cómo estaban entusiasmados? ¿Se comían la comida mientras cocinaban? Es que la dinámica del taller fue separarnos en equipos de trabajo y no todos haciendo alguna sola actividad al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, mientras algunos compartían recetas, otros cocinaban, y después se invirtieron los roles, etcétera. Entonces, fue una dinámica de mucho moverse y compartir y trabajar, porque unos servían, unos preparaban, otros escribían, otros conversaban, ¿ya? Entonces, me sentí que en un principio que habían como muy enfocados en lograr que se hiciera todo como estaba pauteado, pero a medida que fue desarrollándose el taller, se logró el objetivo de mayor interacción, mayor conversación, y eso fue reflejado también en las palabras finales, en las reflexiones que hicieron en torno a la jornada, que me parece, tengo la impresión de que tuvo buena recepción. Sí, no, estuvo súper bien. Y tú como investigador, tú también eres docente en la Universidad Arturo Prat, tú también como enseñas arquitectura y haces otras cosas. ¿Cómo ves tú y para tu propia investigación, cómo ves tú que este tipo de metodologías con la comida pueden ser útiles en un proceso de investigación? Bueno, algo que hemos conversado intensamente en la semana, ¿cierto? Y en el transcurso de todo el proceso del proyecto, tiene que ver con cómo generar una investigación de manera cuidadosa, ¿ya? Y yo creo que el acercarse a través de la comida nos acerca también a otros espacios de diálogo y a otros espacios de conversación, no tan estructurados, no siguiendo una pauta, sino que más fluidos y comprendiendo en el otro, en la otra, ¿cierto?, cómo también a través de hacer un acto tan simple como preparar una comida, ¿cierto?, tiene una historia y carga con sentimientos y con cosas y con elementos distintos que lo van configurando como persona. Entonces, como metodología, me parece que hay que trabajarlo, hay que evaluarlo y todo, pero lo que pudimos ver hoy es que es una herramienta que nos gatilla conversaciones, que nos puede acercar al pasado, ¿cierto?, con esas conversaciones, y también nos sitúa en el presente, ¿ya? Y dentro de ese presente es donde podemos finalmente, a través del aprendizaje que hemos tenido, poder conversar y plantearnos hacia el futuro. Pero yo me quedo más con esa idea de el compartir de una manera súper honesta y sencilla, ¿ya? Sin mayor trabajo, porque podemos cocinar en el compartir de las recetas. Hay recetas súper complejas, desde una torta, por lo que alcancé a ver en la recopilación, hasta uno muy sencillo como preparar un arroz, ¿ya? Y la intención no era hacer un recetario complejo, ni gourmet, ni comida de restaurante. Era como estar en un hogar compartiendo lo que podemos comer de manera diaria, ¿ya? Y con la preparación de la comida yo creo que podemos conversar en ese tono, ¿ya? En ese ambiente y con un color mucho más luminoso de conversación. Entonces,
para el trabajo de investigación, me parece que puede aportar en ese sentido, ¿ya? En la luminosidad de la conversación. ¿Ya? Y bueno, cómo aplicarlo a mi tesis, tengo que ver, porque estoy justo en proceso de metodología, pero por eso fue tan rico el proyecto, el electivo y estas jornadas intensas, porque aperturan un montón de posibilidades, ¿ya? Y que uno va a ir articulando en función de su propio trabajo de tesis. Claro, distinto a una receta, quizás tampoco hay recetas para hacer un proyecto de investigación, una metodología, se va viendo, ¿no? Y se va adaptando. Y claro, y como éramos estudiantes de distintos doctorados también, compartíamos precisamente esas visiones distintas, ¿ya? Y que también fueron súper enriquecedoras en la conversación. Sí, quizás en la diversidad también está la gracia, ¿no? Nos prepararon arepas hoy día, Sí. Llegaron cosas muy distintas. Así es que, bien, pues te felicito, estuvo muy rico. Yo me comí todos los postres, me comí todo lo que había. Así es que muchas gracias, Manuel. Sí, Estuvo muy estaba bien. rico. Así que no preparé nada yo, pero los cocineros y las cocineras... Cocinaste tú, pero... no con mis manos, Eso. esta vez. Muchísimas gracias, Manuel. Vale. Gracias, Paula.